Bueno, muchachos, para entender un poquito cómo funciona la herencia privada, vamos a implementar una clase donde estemos incluyendo dentro del bloque privado un método para mirar su funcionamiento. Miremos sobre el compilador, entonces, cómo sería en el caso de la implementación, entonces, de los métodos privados. Entonces, en este caso, nosotros desde el inicio planteamos entonces un esquema donde la clase estaba constituida entonces por dos secciones, una pública y una privada. Y en la pública inicialmente pues planteamos de que podía haber entonces tanto atributos como métodos. Más sin embargo, en el transcurso de nuestro contenido, entonces atributos y métodos, digámosle. Y en el caso, eso en el bloque privado, y en el caso del bloque público, entonces también nosotros podemos conseguir atributos y métodos. La parte de incluir, en este caso, incluyo un método en línea que llame valor y lo que hace entonces es retornar la respuesta de una operación que estamos haciendo ahí. Entonces hay dos variables en el bloque privado, una de tipo entero que se llama y otra que se llama res, y hay un método. Ese método como tal entonces pues por dada su naturaleza entonces tiene unas características particulares que difieren entonces a los métodos que se encuentran en el bloque público. En el caso del método leer, pues simplemente pues va a tomar un valor entero, el otro simplemente va a tomar entonces, va a elevar esos datos al cuadrado, ese dato al cuadrado, y el siguiente entonces pues retorna el valor digitado por el usuario, entonces incrementado por 1. Dentro de la función principal, declaramos el objeto, invocamos la función leer que toma el dato, invocamos la función cuadrada como tal y en este caso mostramos el dato que está retornando la función, el método dato, y en este caso acá es donde estoy tratando de invocar entonces el método que está en el bloque privado. Valor es un método y el método entonces es privado. En este caso entonces nos vamos a dar cuenta de que acá nos presenta que dice el valor, dice in1, ámbito resolución valor es privado y básicamente no nos deja acceder en esa parte, a ese código. Básicamente nos limita entonces las posibilidades, es decir, que yo no puedo entonces estar invocando ese método ahí. ¿Dónde lo voy a hacer? Básicamente lo voy a hacer dentro de un método que es público, básicamente recordando la regla de oro de acceso, ¿no? Yo con lo público es que puedo acceder a lo privado y en ese caso entonces a través de esa instrucción lo que estaba haciendo era tratando de directamente sin recurrir al bloque público acceder a ese método que es privado. Como tal entonces lo que hago es dentro de ese método que llamé getRes, entonces simplemente invoco al otro método que es privado. En este caso, pues lo hago sin objeto ni nada, porque básicamente pues es un método miembro como tal. Entonces simplemente vamos a suponer entonces que en este caso entonces se solucionó el problema, ya no me está diciendo que es privado, ya no estoy infringiendo la regla de oro y básicamente si yo digito 5 entonces me debe mostrar el número 6 porque incrementa en 1 y el siguiente entonces el 25 porque lo eleva entonces al cuadrado. Miremos entonces que se fue un dato adicional, entonces simplemente está el dato original más 1 que es 6 y el dato cuadrado que es entonces el 25. Directamente yo no puedo invocar dentro del main entonces lo que el método privado.